Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de conectarnos, no solamente por internet, sino contigo, a través de los cantos, a través de la meditación, de la oración, de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás al pendiente de tu iglesia y que tienes pueblo en todas partes del mundo, Señor. Y ahora podemos llegar a cada persona en el lugar en donde esté. Bendice, Señor, a cada persona que está conectada en este momento. Sabemos que tenemos pues necesidades y queremos interceder por cada uno de ellos, Señor. Oramos por la abuelita Enriqueta de nuestra hermana Estrella Méndez, que se lesionó un brazo. La ponemos en manos del Señor. Y también, Padre Santo, bendecimos a nuestros hermanos que nos avisan que están en Nayarit. Nuestra hermana de Guanajuato, nuestra hermana Enola, le damos gracias al Señor por su vida. A nuestra hermana Mari Clarita, también de Nayarit, le bendecimos. Bendecimos la vida de Yubi Valencia, allá en Atlacomulco, Estado de México, de Marta en Colima, Señor, Marta Valdovinos, le damos gracias al Señor por su vida. También, Padre Santo, estamos orando por nuestros hermanos que se conectan de diferentes partes de estados, de diferentes países. Gracias, Señor, por la vida de ellos y que han escogido este tiempo para gozarse en tu presencia. Seguimos orando, Señor, por el hijo de nuestra hermana Mariel, que tú, Señor, le des la oportunidad de seguirse recuperando. Gracias a Dios salió del coma y ahora ya despertó, y poco a poco yo sé que tú vas a hacer las cosas conforme a tu voluntad. También ponemos al papá de nuestro hermano Campos, que tú, Señor, le des la oportunidad también de conocerte y de recuperarse, que el Señor le dé la oportunidad. Es papá de Ricardo Campos, Señor, lo ponemos en manos tuyas. También, Padre, a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles de COVID, que tú, Padre Santo, les des fortaleza, les ayudes, les des paz en su corazón y que puedan ver, Señor, tu mano poderosa en medio de todo. Gracias, Señor, porque sabemos que no hay nada imposible para ti y sabemos que tú, Señor, también te glorificas a través de tus hijos. Bendecimos la salud de Rosa Guzmán también, que tú le ayudes a recuperarse y que pronto pueda pasar esta crisis de salud. Así que en el nombre de Jesús ponemos todas estas peticiones en tus manos, Señor. A toda la gente de los hospitales, de las farmacias, de todos los que trabajan para el sector salud, les bendecimos y creemos, Señor, que tu gracia nos ha bendecido y nos ha levantado para la gloria tuya. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre Santo. Sigue alabando a Dios. Vamos a cantar una vez más el coro de este canto y vamos a hacerlo con alegría, con gozo, con todo nuestro corazón. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y pues, bienvenidos nuevamente. Todos le damos gracias a Dios que podemos estar nuevamente en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Génesis y ahora vamos a ver el capítulo 35. Si recordamos un poquito
La semana pasada estábamos viendo a la familia todavía, ¿verdad? La familia de Jacob. Él se estableció en una ciudad y pues resultó que violaron a una de sus hijas y la situación se vio en una situación difícil, y también pudimos ver que pues los hermanos se vengaron y se vengaron muy feo. Entonces el papá estaba muy preocupado y sabía que cualquiera de los pueblos en un momento podía enojarse y ponerse de acuerdo y destruirlos, ya que ellos no eran gente de guerra y además eran extranjeros en esa tierra. Entonces este error que comete la familia, pues Dios lo usa para volver a meterlos al propósito, ¿no? Y entonces le recuerda a Dios a Jacob que él prometió estar en Betel y que también él iba a levantar ahí un altar, y todas estas promesas que hizo cuando salió huyendo de su hermano Esaú, ahora había que cumplirlas. Y en este capítulo 35 nos narra la escritura el regreso de Jacob a Betel. Entonces vamos a leerlo. Vamos a leer el capítulo 35 de Génesis, y tiene 29 versículos nada más. Entonces vamos a leerlo y vamos a meditarlo un poquito, ¿sale? Y vamos a extraer el mensaje central de este pasaje también. Dice así: entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble de llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios lo bendijo, diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Es la segunda vez que le dicen esto. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. ¿Se acuerdan quién le dijo esto a Jacob? ¿Quién se acuerda? El ángel con el que peleó, ¿se acuerdan? Ok, pero ahora Dios está hablando con él y le ratifica el nombre otra vez. Entonces, verso 11, Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes y te entregaré la tierra que les di a Abraham, a Isaac y a tus descendientes. ¿Se cortó la transmisión? Luego Dios encendió desde el lugar donde le habían hablado a Jacob
Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado y luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Bueno, este es el primer bloque que leemos y habla de cómo se movió la familia de un lugar a otro y cómo Dios ratificó el pacto con Jacob. Le recuerda el nombre que debe de llevar. Vemos también la muerte de la pues, ¿cómo se le llama? La niñera, no. Ya cuando están grandes son su nana, ¿verdad? Su nana, exactamente. Vemos la muerte de su nana y Dios vuelve a ratificar su pacto y Jacob hace, pues, trabajos religiosos, ¿no? Para que las cosas se vayan dando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después vemos el verso 16, dice: una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Éfrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el papá le cambió el nombre y lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Éfrata, es decir, en Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padam Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Marme, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Y mire lo que dice: después dio su último suspiro y murió en buena vejez, y se reunió con sus antepasados al morir, y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Pues resulta que me llama mucho la atención los 180 años de Isaac. Y lo que dice es que después de su último suspiro murió en buena vejez. Que ya hemos visto esto, ¿no? ¿Qué significa buena vejez? Fuerte, ¿qué más? Consciente en sus sentidos, de buena vista, ¿verdad? Qué padre, ¿no? Posiblemente, ¿verdad? Pero más que nada la buena vejez es estar consciente, tener buena salud y tener buena vista. Ese es algo fundamental. Entonces, gracias a Dios, él murió de muerte natural, como los demás que nos narra la Biblia.
y no vemos aquí algo. Pero también nos llama la atención algo bien importante. Está anunciada la vida eterna aquí. Dice, y se reunió con sus antepasados al morir. Ya habíamos visto esto también. Y entonces al reunirse con sus antepasados, entonces estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de la promesa de Dios. Así que la resurrección no debió haber sido una sorpresa para los judíos de aquel tiempo. Pero claro, sabemos que Dios también tiene sus propósitos y siempre va a haber gente crédula e incrédula. Así que pues debemos de pensar en esto siempre. Y ahora también vamos a meditar en este pasaje que es muy interesante y que nos ayuda mucho también para que nosotros podamos reflexionar. Primero, piense bien. Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel, ¿se acuerda? ¿Qué se acuerda de lo que sucedió allí en Betel? Los que hemos estado aquí fieles, firmes, sin miedo y con ganas. A ver, también ahorita se volvió a desconectar el internet, pero los que puedan interactuar, que nos ayuden escribiendo, ya que estemos conectados otra vez. Y necesitamos recordar qué sucedió en ese lugar. A ver, está en el capítulo 28, para que no se agüiten. Génesis 28, del 20 al 22 más o menos, es donde está este encuentro. Tiene Jacob un encuentro con Dios. Acuérdense, él va huyendo y él tiene un encuentro con Dios en esta huida y necesita la protección de Dios, necesita una palabra de aliento. Él había engañado a su hermano, pero Dios confirma en él su promesa como si fuera el primogénito. Y entonces lo que hace Dios con nuestro querido Jacob es que lo confronta y él hace un compromiso con Dios. Él tiene una promesa de parte de Dios, pero también hay 5 condiciones y 3 compromisos. 5 condiciones y 3 compromisos. Esto es lo que dijo Jacob. Si tú estás conmigo, hablando de Dios, dice, si tú estás conmigo, 1, ¿se acuerdan? Los nombramos aquella vez. Y me guardas en este viaje que estoy realizando. Si me das pan para comer, si me das vestido, y si vuelvo en paz con mi padre. Híjole, ¿y los 5 ya se cumplieron? ¿Ya estaba con su padre? Entonces, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios, y de todo lo que me des sin falta apartaré el diezmo para ti. ¿Qué le faltaba a Jacob? No. Construir en Betel el lugar para Dios, porque ya el diezmo de alguna forma, aunque no tenía él un sacerdote, no tenía un templo como ahora nosotros, de alguna manera el diezmo, yo creo que tenían una forma de entregarlo, ¿no? Al no haber algo institucional, tenían una forma de hacerlo y posiblemente bendecían a los pueblos, a la gente pobre. Esa parte no era para ellos. Cuando nosotros vemos ya en el Éxodo, vamos a ver que las leyes, por ejemplo, le dicen a los campesinos, les dice, cuando cortes, cuando sea tu cosecha,
no cortes todo. Deja una parte ahí. ¿Para quién? Para la gente pobre que venga y coseche, ¿no? Y además lleva tus diezmos, y los diezmos en aquel tiempo pues eran en especie. Llevaban los costales no sé, de trigo, llevaban, si al hacer las cuentas tenían 20 vacas y resultó que ya cuando llegó el día del recuento tenían 50 vacas, pues entonces tenían que dar el diezmo de esas vacas y se entregaban a los sacerdotes, porque ellos tenían prohibido tener propiedades, tener otro trabajo, tenían que dedicarse solamente al servicio del Señor. Y entonces había lo que en México se le llama una troje. ¿Qué son las trojes? Son como bodegas gigantes, grandotas. Y entonces ahí se echaba todo el grano, se echaba todo lo perecedero, se ponía primero para que eso lo pudieran usar para la comida, porque eran muchísimos sacerdotes con sus familias, y el grano ese se iba usando cada día para hacer el pan, ellos comían tortillas, acuérdense, ellos fueron los precursores de la tortilla. Nosotros acá le cambiamos, no la hicimos de trigo y la hicimos de maíz. Entonces, pero ellos nos trajeron este estilo de tortilla, y así es como se hacían las cosas. Para el tiempo de Jacob, pues seguramente él se las ingenió de ver cómo Dios iba a recibir ese diezmo y a través de quién. Otra cosa que nosotros vemos es que ya él va de salida, va a cumplir con lo que Dios le ha dicho. Dios le vuelve a hablar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que Dios tiene un propósito para nosotros y que Dios no nos va a dejar? Va a estar ahí, y a veces nosotros decimos: ay, Señor, es que ya cometí este error, soy pecador, estoy pasando esta situación. Sí, pero Dios tiene un propósito contigo. A veces esos propósitos se cumplen tal como Dios lo quiere. A veces el mismo Dios modifica las cosas por nuestra falta de carácter, pero al final es Dios el que va a decidir sobre nuestra vida. Y entonces cuando Dios decide sobre nuestra vida, Él nos va a mover a su manera. ¿Se acuerdan cuál era el temor de Jacob al moverse de ahí? Que en el camino, ¿qué? Lo podían matar. Que los pueblos se enteraran de lo que hicieron y por ser extranjeros los iban a asesinar, los iban a exterminar. Y si los pueblos se exterminaban, pues se acababa la promesa de Dios, se acababa todo ese plan. Pero como no fue Jacob el que planeó a este pueblo, a esta familia, sino fue Dios, entonces Dios la sostuvo. Dios la sostuvo, Dios la tuvo en su mano. ¿Por qué? Porque era su plan. Y entonces Él puso terror en la gente que estaba en los pueblos de alrededor. No fueron ellos, no es que estaban muy ponchados y que caminaban y iban haciendo, iban gritando, ¿no? No, simplemente Dios fue el que puso el terror en la gente y no los tocaron. ¿Sabe? Hay un libro de Billy Graham que creo que se llama Ángeles Agentes de Dios. Es un libro muy viejito, yo no sé si lo sigan haciendo, pero él tiene algunas narraciones ahí de misioneros y personas que sirvieron al Señor, y cómo Dios en su providencia hizo cosas que pues a veces para nosotros humanamente nos es difícil de comprender. Entre las historias yo recuerdo una, y espero que haya sido de ese libro, pero sí creo que es de ese libro. Unas chicas misioneras que traían una pasión por el Señor y habían estado en diferentes lugares compartiendo el Evangelio, se atrevieron a entrar
a un pueblito donde solamente había una familia que conocía al Señor. Y como ellos ya venían, estas muchachas venían de otros pueblos, ya se había corrido la voz que estas mujeres andaban predicando el evangelio y que estaban cambiando las costumbres de la gente. Entonces planearon primero asesinarlas en el camino, cuando se bajaran del camión. Si no resultaba por alguna razón no poderlas asesinar, entonces cuando llegaran a la casa del Aleluya, pues les iban a quemar la casa con ellos adentro, no los iban a dejar salir. Entonces pues ya tenían su plan y como quiera se iban a morir estas muchachas. Entonces llegaron ellas, llegaron a la casa que los recibieron, se acostaron a dormir, al otro día se levantaron. Y cuando ellas salieron a la plaza, todo el mundo estaba espantado. Y algunos sí se acercaron a preguntarles quién era el Dios que ellos predicaban. Y a ellas se les hizo pero muy, muy raro, porque dijeron, qué raro, ni siquiera hemos hablado de Dios y ya nos están preguntando. Entonces se acercó la autoridad del pueblo y le dijo: queremos saber dónde están aquellos hombres que las venían custodiando. Desde que se bajaron del camión, venían con ustedes y luego estuvieron haciendo guardia toda la noche afuera de la casa. ¿Quiénes son? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué ya no están aquí? ¿Quién los llevó? Y tenían todas estas cuestiones. Entonces las chicas dijeron: no, pues nadie venía con nosotros. Eso provocó que mucha gente se convirtiera al Señor en ese lugar. Y pues a veces nosotros no experimentamos el mundo espiritual porque somos muy incrédulos. Somos muy incrédulos y no podemos ver lo que Dios quiere que veamos por nuestra incredulidad. Así que Jacob sale y con todo el miedo posiblemente, pero Dios ya estaba trabajando a su alrededor. Fíjese, mi esposa me dice que le gustaba más cómo predicaba yo cuando era estudiante que ya que me quedé como pastor. A lo mejor porque no pensaba lo que decía. Entonces dice: antes de que fueras a la escuela predicabas re bien, ya nomás fuiste a la escuela y ya se echó a perder todo. Pero cuando yo estuve estudiando viví cosas muy bonitas que a veces digo: híjole, Señor, qué bendición haber experimentado esto. Entre las cosas, creo que ya les he contado, yo tenía un surito que pues no daba una, y un día lo llevé con Leno, con el papá de Sammy. Entonces Sammy era pues un niñito, yo creo, chiquito, y ahí estaba Pancho, el de las bicicletas. Ya movieron mi carro y le hicieron, y total que lo hicieron jalar y jaló re bien, y con ese iba y venía a Guadalajara. Ya después compré una camioneta, una pickup que le vendieron a mi hijo, a Juan, y luego ya viajaba en la pickup que también me arregló Leno en aquel tiempo, que tampoco servía y él la arregló. Pues Suru, una vez que venía de compartir en Tepic con los jóvenes, se estaban animando a querer cambiar un poquito la música y eso, y tenían dudas. Entonces el pastor me invitó a mí a que yo platicara con ellos. Platicamos y pasamos un buen tiempo y cenamos, y pues para allá ya eran las 11 y ahí vengo yo, para mí ya eran las 12 y era en diciembre, y ahí en ese pedacito de entre Tepic y Compostela hacía un friazo y que se apaga mi coche. Híjole, le volví a dar y jaló. Dije: qué suave. Pero ya me di cuenta que le prendía las luces y se apachurraba, y era automático mi coche.
Entonces le apagué las luces y solo con los cuartos, ahí venía yo planeando en toda la sierra y venía yo orando, Señor, déjame llegar aunque sea a Compostela a dormir ahí, que no me quede yo aquí arriba. Y ahí vengo. Y de repente empezó a temblar el carro, ya no aguantaba ni los cuartos prendidos. Entonces apagué los cuartos y volvió a jalar otro poquito y ahí venía, y lo bueno es que era de regreso, era de bajadita, y de repente ya el coche empezó a tironearse, ya ta. Híjole, dije ya no voy a poder. Y entonces dije, pero Dios todo lo puede, pues en el nombre de Jesús, Señor, tú también puedes arreglar motores. Y en el nombre de Jesús, arregla este carro. Y cuando dije arregla este carro, se frenó el carro y ¡rum! Volvió a arrancar. Y las luces le prendieron como más que lo normal. Y empezó a jalar re bien el carro. Le apagaba y le prendía las luces. No, ya todo bien. Llegué aquí al templo, entonces vivíamos aquí arriba. Dejé el coche aquí afuera. Al otro día en la mañana, bueno, le desperté a mi mujer, le platiqué. Al otro día en la mañana me levanté, eché a andar el carro, lo llevé al taller mecánico y llegando al taller mecánico ya se apagó y me dijo, a ver, échalo a andar, y ya no lo pudimos echar a andar. A ver, destápalo. Y dice, oye, pues traes hecho un carbón el alternador y la pila está reventada. Dice, ¿cómo llegaste? Pues tú viste que llegué manejando. No, pues si no sirve nada de esto, dice. Y luego le digo, si te contara desde dónde vengo. Y que en la mañana jaló todo. Y jaló normal en la mañana. Y es cuando dice uno, ¡ay, Señor! Qué poderoso eres tú, y no lo puedo entender. Y lo he querido hacer otras veces y no, porque no se trata de mí. A veces cuando se me descompone algún carro digo en el nombre de Jesús y no. Dice ahí está Trujillo, ahí está Leno y no. Pero Dios enseñó algo ahí. Así que Jacob vivió esa parte muy especial. Vemos también en este pasaje cómo Jacob levanta este lugar en Betel, identifica a Dios como su Dios y hace algo muy importante. Y en esto es en lo que yo me quiero concentrar un poquito. Ahora Jacob ha regresado al lugar. Jacob ha visto que Dios es fiel. Pero Jacob también ha visto que él es infiel. Dios ha visto que Jacob ha tenido momentos en los que él se puede desviar. De hecho, regresó a Canaán, pero no regresó a Betel. Y entonces Dios lo tuvo que jalonear, ¿no? Y me hizo pensar en cómo nosotros, conociendo a Dios y recordando un poquito el sermón del domingo, necesitamos entrar en un proceso si nosotros queremos volver al propósito de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos volver al propósito de Dios? ¿Cómo? Él nos ordena que nos acerquemos a Él. Dios buscó a Jacob y le dio la orden. Tal vez a nosotros no nos habló Dios así, pero sí nos mandó a alguien y nos dijo, vete a congregar, busca de Dios. Tú ya sabías. Tal vez nos trajo, o tal vez conociendo de Dios, nosotros un día dijimos, ¿qué estoy haciendo? Ando tan mal conociendo a Dios. Entonces el Espíritu Santo fue el que nos movió y nos trajo de regreso. Entonces Jacob hizo algo.
cuando Jacob recibe la orden de Dios de que regrese y que construya el altar que prometió, entonces lo que Jacob hizo es reconocer que era pecador. Que era pecador, que era indigno, y lo primero que él quería hacer era tener una actitud correcta delante de Dios. Y esa actitud era una actitud de obediencia. Entonces ordena a toda la gente, a cada persona, que se responsabilice de sí misma. Y entonces la obediencia es el primer paso que nosotros debemos de dar ante lo que Dios nos pide. Dios le había ordenado a Jacob que fuera a Betel y ahora estaba decidido a hacerlo. Lo hizo. Pudo experimentar el cuidado de Dios, pudo experimentar cómo Dios ponía temor en la gente de alrededor, y también pudo ver que cuando él obedecía a Dios, la gente que estaba en su mando también le obedeció. Entonces él pudo ver que lo que él hacía, la gente también era influenciada. Entonces, si usted y yo hemos fallado al Señor en alguna área de nuestra vida, nos hemos alejado del propósito de Dios, no hemos estado en obediencia, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer para restablecer nuestra relación con Dios y volver al propósito es obedecer. ¿Obedecer qué? El congregarse, el orar, el leer, no como una tarea, sino como mis hábitos espirituales. Orar, leer, congregarme, diezmar, servir, o sea, obedecer es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando yo empiece a obedecer, la gente me va a preguntar, oye, ¿qué te pasa? Pues andabas de mundanote, sí, pero ya me arrepentí, ¿verdad? Quiero volver a los caminos del Señor. Y es muy probable que alguien nos diga, oye, yo también, a mí me hace falta, qué bueno por ti, ¿no? Y un día invítame a donde vas. Ahora que se acabe la pandemia te invito, ¿no? ¿Y qué tal si no se acaba? No, de una vez, mira, aquí está, puedes ver en YouTube, puedes ver en Facebook, y pues si se va al internet, pues te esperas a cuando ya quede la grabación. Pero ahí la llevas, ¿no? Porque podemos influir en otras personas. Pero también debemos tener esa actitud de arrepentimiento. O sea, no nada más, porque a veces llegamos muy chipocludos, vengo a obedecer, a ver, ¿en qué me van a poner? ¿Qué me van a poner a hacer? ¿No? No. Esa actitud de arrepentimiento genuino. Y una de las cosas que nosotros vimos el domingo en la prédica es que el rey Manasés mandó que todos quitaran los lugares altos de idolatría, ¿verdad? Y aquí, ¿qué está diciendo Jacob al pueblo? Que se deshagan de todos los ídolos que se trajeron de allá, de sus comunidades, porque aun cuando el tío, cuando la familia donde llegó Jacob conocían de Dios, pero vivían en un lugar muy expuesto, terriblemente expuesto a la idolatría. Entonces les dice él, ¿saben qué? Pues lo que tenemos que hacer es dejar los dioses extraños, no seguirlos más, y debemos renunciar a las cosas que nos separen del Señor. Es curioso, porque la gente trae los ídolos y para deshacerse de ellos, y es muy difícil, es muy difícil. Yo recuerdo una persona que tenía una fotografía de esas del 12 de diciembre grandotota, y entonces ella venía aquí a la iglesia y todo, y un día la fui a visitar a su casa, ya mayor ella, y le digo, oiga, ¿y por qué tienes? Ay, es que era de mi abuelita. Oh. Y pues yo le prendo sus veladoras por honor a mi abuelita. No crea, yo no creo, pero pues es de mi abuelita.
¿Y dónde está su abuelita? No, mi abuelita ya se murió, pero se la dejó a mi mamá. Y su mamá, ya se murió mi mamá, pero me la dejó a mí, ¿no? Y entonces, pues tuve que explicarle que Dios no habita ni en templos, ni en cosas, ni en sillas, ni en cuadros, ni en pinturas, ni nada hecho por manos de hombres. Dios no habita ahí. Dios habita en la vida de las personas, en el corazón de las personas. Pero pues como esta creencia, ¿verdad?, de que Dios se mete en alguna figura o que Dios se mete en algo, pues es una idea mística, que solamente es eso, mística, porque ni siquiera los demonios pueden entrar a algo, posesionarse de una silla, o pueden empujarla, pero no pueden posesionarse de una silla. No pueden posesionarse de una casa, la casa embrujada, ¿no? Eso no existe, ¿sí? Entonces, porque no pueden ellos posesionarse de algo así. Siempre van a estar en personas y, si Dios les permite, pueden vivir en animales. Y el animal pues se va a morir, se va a volver loco cuando el espíritu llegue, el espíritu malo llegue al animal. Bueno, entonces ellos tenían que arrepentirse. Debe haber un renunciamiento real a los ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos que tenemos ahorita? Tal vez no sea un muñequito, tal vez no sea una fotografía, un cuadro, pero tenemos ídolos que no podemos dejar. Cuando teníamos el centro de rehabilitación, Toño me enseñó algunas cosas y entre las cosas es que lo que dice un alcohólico es que no puede dejarlo. Y entonces le dice uno, ¿y por qué no lo puedes dejar? Pues es que me llega el recuerdo. Pues es que mi jefa no agarra la onda. Es que mi mujer me hace enojar. Y entonces están diciendo que ellos no son el problema, que el problema son las personas de afuera, que todos tienen la culpa menos él. Esto significa que yo soy Dios y nadie me comprende. Entonces tengo un problema de idolatría hacia mí mismo, una idolatría que al mismo tiempo me destruye, porque no puedo tener una vida correcta. Y tengo muchos culpables a mi alrededor: mamá, hermanos, la novia, la esposa, los hijos, todos son culpables menos él, porque hay ídolos alrededor. O toman porque la mujer los abandonó y la amaba tanto y no podía vivir sin ella, y el alcohol tampoco se la devolvió, pero siguen haciéndolo, a ver si un día se las devuelve, ¿no? Entonces son cosas así. Pero qué Dios extraño tenemos. Y la otra que les decía, me llamó la atención, es que las mujeres dejaron sus aretes, y así lo dice. ¿Por qué sería? ¿Qué tendrán que ver los aretes? Bueno, en aquellos lugares los zarcillos eran un símbolo de prosperidad. Ustedes han visto ahora mujeres que se hacen hoyitos y hoyitos y hoyitos y se ponen estrellitas y aretitos así toda la oreja. Bueno, en aquel tiempo se ponían aros de oro en las orejas y era como su feminidad. De hecho, los profetas lo condenaron, pero también era mostrar una parte de su poderío económico. Y esto era como una blasfemia o una humillación hacia el varón. Pero lo que anunciaba la mujer es que ella era la que tenía el poder económico, por el papá, por la herencia, por cualquier cosa. ¿Quién se imagina que traía su montón de aretes? ¿Se acuerda aquella mujer que se guardó los ídolos de su padre? Un poquito así. Entonces las mujeres dejaron sus aretes como un símbolo de arrepentimiento, de dejar el poderío y la vanidad. Entonces no está prohibido usar aretes
A veces usan este pasaje para decirle a las mujeres, ya ve, usted no debe de, es un símbolo de arrepentimiento, es cultural y tenía que ver con humillar al varón. Ahora no tiene ningún sentido, pero en aquel tiempo sí. Entonces, un renunciamiento real a las cosas que me estorban a tener una relación con Dios. ¿Qué le estorba tener una relación con Dios? Deje eso, porque Dios quiere un corazón verdaderamente arrepentido. Amén. Y tercero, debemos acercarnos a Dios con una actitud de adoración. No para ver qué me da. Esa no es una actitud de adoración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con una actitud de adoración, pues vamos a aceptar el lugar que Él escogió y no el lugar que yo escogí. En este caso, Dios le ordenó a Jacob a dónde tenía que ir y Dios se le mostró cuando él estaba ahí durmiendo. Entonces debo de tener que esa actitud de adoración, sabiendo que es donde Dios dice. A veces esta es una problemática, porque muchas veces Dios quiere hacer algo conmigo en algún lugar, pero pues a mí me llama la atención más otras cosas. En el caso pastoral, por ejemplo, a veces a nosotros pues quisiéramos una iglesiota y que todos nos admiraran y todo. Eso es carnal, eso es del mundo. Buscar la fama, haciéndonos propaganda, ¿no? Y también es cultural. Por ejemplo, si usted va a Estados Unidos, en la puerta de las iglesias, regularmente en el patio, afuera hay un letrero que dice el nombre de la iglesia y el nombre del pastor, no puede faltar, ¿no? Algunas iglesias, aquí en México se ha quitado esa idea, pero muchas iglesias tienen su letrero del nombre de la iglesia y abajo un letrero chiquito que dice el nombre del pastor, ¿no? Y las propagandas de la iglesia con las fotos del pastor, ¿no? Y es como que y el pastor se convierte en el protagonista, ¿no? Dicen que llegó un hombre ahí a California, venía buscando una iglesia y le dijo, oiga, ¿no sabe dónde hay una iglesia de Jesucristo por aquí? No, joven, dice, allá está la del pastor Paul, allá está la del pastor Raúl, allá está la del pastor William, pero Jesucristo no, aquí no tiene iglesia. Ahí los pastores son los que tienen sus iglesias, pero Jesucristo no, ¿verdad? Entonces así pasa. Y nosotros quisiéramos ser admirados, quisiéramos en nuestra carne ser aceptados, pero al final Dios sabe. A veces, tal vez si Dios nos puso en una iglesia pequeña, tal vez si Dios nos puso en un lugar que no queríamos, o tal vez a nosotros nos llama la atención una oportunidad que nos den en otro lado, pero es donde Dios quiere y no donde yo quiero. Amén. Y así le pasó a Jacob, es donde yo digo, no donde tú dices. Entonces él tuvo una adoración genuina al Señor y sometió todo su ser a la soberanía del Padre. Y entonces el Señor se manifestó y le dijo, ya no vas a ser el mismo. Ya no te puedes llamar Jacob. ¿Te acuerdas que te había dicho? Bueno, ahora lo ratifico. Ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Y atrás de eso viene la muerte de su esposa, viene el niño que creció sin su mamá, y Jacob podía reclamarle a Dios y decirle, oye, pues si no que éramos cuates. Sin embargo, Dios tiene sus propósitos y Él siempre nos confirma y le hace una revelación muy importante en el verso 11. Dice, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Shaddai, yo decido, yo hago las cosas que quiero, como quiero, cuando quiero. Y eso a ti no te interesa. Entonces, la ausencia de tragedias, la ausencia de problemas, no quiere decir que estoy bien con Dios. Estoy bien con Dios y no va a haber ausencia de todas las tragedias tampoco. Es parte de la vida, es parte. Si yo necesito una tragedia en mi vida para formar carácter, Dios la va a permitir. Si yo necesito un dolor muy grande para poder formar carácter, Dios lo va a permitir. Si yo necesito ser millonario para formar mi carácter, Dios me va a hacer millonario.
Pero si yo necesito ser pobre para formar mi carácter, Dios me va a quitar todo lo que tengo. Entonces, Dios tiene sus propósitos. Yo no sé qué pasó con el apóstol Pablo, que el Señor lo dejó en la cárcel y lo dejó sin dinero y sin nada, ¿no? ¿Quién sabe cómo estaría su asunto cuando era fariseo, confiado en su dinero, en su fama, en su poder, en su soberbia? Y el Señor trató con él y Pablo lo aceptó con mucha humildad. Dijo, está bien, Señor, estoy preso por ti. No me pudo haber pasado nada mucho mejor que esto, ser un mártir tuyo. No lo dice como yo lo digo, pero dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y cuando dice, y estoy preso por Jesucristo, no sé, qué bendición, qué oportunidad tan más maravillosa de que Dios sea exaltado, ¿no? Todo lo contrario a lo que se predica ahora, que creas en Dios y te va a hacer rico, regala un carro y Dios te va a regalar dos, que declara que tú eres feliz y vas a ser feliz, y reprende al diablo y el diablo huirá de ti. Bueno, pues un montón de cosas mentirosas que se predican ahora. Bien, al final muere su mujer, muere su papá también, y ve el nacimiento de su hijo Benjamín. Ahora la familia está completa. Están las tribus de Israel completas. Y entonces va a empezar la otra etapa. Y el capítulo que sigue, pues ya nos va a hablar de lo que viene después, tanto con su hermano como la relación que pudieron tener después, ¿no? Entonces, podríamos decir que es tiempo de regresar a Betel, a la casa de Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de recordar que, si bien es cierto, el peregrinaje va a ser difícil, tal vez haya crisis en el camino, pero aquí se cumple la palabra, nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Cuando tú decides ir al camino del Señor y servirle, volver al propósito de Él, entonces Él va a cuidar de ti. Va a poner temor en la gente que te quiere alejar y tú te vas a aferrar al Señor, y entonces vamos camino a Betel. Allá el Señor solamente espera de nosotros obediencia, arrepentimiento y sometimiento. De esa manera vamos a poder disfrutar de su presencia. Y Jacob prácticamente vio a su familia completa, lista para la bendición que el Señor tenía. Más adelante les surgen tragedias que también aparentemente pusieron en peligro a la dinastía, pero el Señor estaba en control de todo. Amén. ¿Cómo le va en su camino de regreso a Betel? Tal vez usted piense, no, pastor, pues yo nunca me he ido, sí, del templo, del edificio, pero ¿qué tal su corazón? Anda vagando por aquí, por allá, ¿eh? Entonces tenemos que volver a Betel. Vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, que nos permitas meditar en tu palabra y nos hagas reflexionar sobre nuestro regreso a tu casa, a Betel. Perdónanos por todos los errores que hemos cometido. Hemos abusado de tu gracia. No queremos ser más transgresores. Queremos someternos a ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que a través de Él mostraste tu misericordia al mundo, y ahora Él es nuestro mediador entre tú y nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que nos convence cuando andamos en pecado,
pero que también nos guía a toda verdad. Gracias por ser un Padre misericordioso. Gracias por tu iglesia, que nos ayuda a tener tolerancia, que nos ayuda a servir y que nos ayuda a formarnos. Danos un corazón lleno de humildad y de bondad como el tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde anda usted? Ya véngase a Belén. Dígale ahí a su vecino, ya vente a Belén. Ya vente a Belén, ya. A Betel, perdón, a Betel. Ya estoy cambiando la historia. Bueno, en Belén se murió la mujer, pero a Betel, perdón, a Betel. Ok. Si alguno de nosotros trae alguna ofrenda, la puede depositar en un canasto que no existe. No, sí, ya está acá. Y pues ahí va a poner nuestro hermano Emanuel en la grabación, va a poner el número de cuenta. ¿Sale? Pues pueden pasar si gustan, los que traigan, los que no, pues quédense en su lugar. Y como ya huele a tacos de acá atrás, pues ya es hora de arrancarnos. Miren, mi reproductor de memorias me reprodujo ahorita una foto donde estoy en el Muro de los Lamentos en Israel. Ahí usted puede ver la idolatría en su máxima expresión. Todos adoran ese muro porque es el último muro del templo. Y todo el mundo deja sus papelitos, no se alcanza a ver, pero aquí todos estos puntitos blancos son rollitos de papel que la gente anota sus peticiones de oración y ahí los mete y cree que por meterlos ahí Dios les va a contestar. Esa es la expresión de idolatría más grande. Y no te dejan pasar si no te pones tu cachuchita. Ok. Pues ya nos vamos, hermanos. Póngase de pie. Ponga su mano en el corazón y diga conmigo: Señor, quita todo temor de mi corazón y pon terror en mis enemigos, todos aquellos que me quieran impedir volver a ti. No los dañes, pero no dejes que me dañen. Quiero volver a tus pies. Quiero volver a Betel. Por Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Gracias. Gracias. El domingo aquí nos vemos. Los que puedan, los que quieran. Va a ser nuestro último domingo de transmisión privada. Ya para el otro, ya vamos a estar abiertos al público. Si el gobernador Alfaro no decide otra cosa, ándale pues. Ahí estamos. Pórtese bien. Eso.